Hoy quiero traerte un relato de horror, de misterio y de morbo. Voy a hablar de la morgue de París. En todos lados hay morgues. Es un lugar donde van las personas que están muertas cuando preparan su sepultura. Pero la morgue de París fue un lugar único en la historia. Efectivamente, porque era un lugar de espectáculo público. La morgue de París fue fundada a principios de 1700 con la idea de tener un lugar donde recoger los cuerpos de los muertos que encontraban en la vía pública o flotando en el agua y así. Comentó un diario parisino una vez, es un lugar muy extraño donde están exhibidos cuerpos de personas muertas para que la reconozcan los conocidos o familiares de esas personas que han tenido la desgracia de morir en la vía pública. Dice, algunos de los cuerpos carecen de un brazo o de una pierna, algunos incluso le falta la cabeza. Y también hay algunos pies o piernas o brazos a los que le falta el cuerpo. Así describía este diario. La idea era poner los cuerpos de las personas muertas en la vía pública en un lugar donde los familiares los podían reconocer. Pero un siglo después, Napoleón mandó destruir el lugar donde estaba eso, que se llamaba Châtelet, ahí donde se construyó después el Hotel Grand Châtelet, que está hasta ahora, y hicieron esa nueva morgue no en la forma, ¿cómo diríamos? Lo hicieron en la forma de un mausoleo griego, donde había una vidriera muy grande, donde el público podía entrar, podían entrar todos, de hecho iban hombres, mujeres, niños, había familias que iban y hacían un paseo, por ejemplo, un paseo dominical y iban a la morgue, iban con los chicos y todo, y si se juntaba mucha gente para curiosear, algunos padres subían a los hijos sobre los hombros para que desde arriba del hombro le digan qué es lo que veían ahí. Una cosa muy morbosa. Ahí ponían los cuerpos, los desnudaban y colgaban las pertenencias en unos ganchos que había justo arriba de cada losa, unas losas de mármol inclinadas para que se facilitara la vista hacia la gente que estaba en la vidriera, y en ese lugar donde estaban, en esa vidriera, corría todo el tiempo aire frío para evitar la descomposición, y los cadáveres eran rociados con una especie de spray de agua helada, justamente para mantenerlos lo más posible. La idea es que exponían los cuerpos ahí, la gente que había un familiar que no aparecía y así, podían ir ahí y buscar y ver o correr la voz o ir y ver un conocido y avisarle a la familia y así. En algunos días llegó a haber 40.000 personas pasando por ese lugar que se abría desde la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días del año. Ahí van los ricos a chusmear y a tener tema de conversación. Y ahí van los pobres también, lamentablemente, porque si había un grupo de gente en París que más era candidato a morir y que no lo conozca nadie, eran a los pobres, porque los ricos tienen más vínculos sociales y su ausencia se notaría rápidamente. En cambio, de muchos pobres, de estos que vivían solos en algún lugar, simplemente por ahí caían muertos en la vía pública y eran llevados a la morgue y eran expuestos y la gente, bueno, les daba lástima lo que veían. De hecho, la palabra morgue, que usamos hasta el día de hoy en nuestro idioma y en otros idiomas también, en inglés también se dice morgue, viene de, lo llamaban así al principio a esa vieja morgue de 1700, la morgue de París, pero en realidad es porque viene de un verbo en latín, y que en francés era morgue, que quiere decir literalmente mirar mirar con cara de solemnidad
haciendo puchero. Esa es la traducción de la palabra morguer, es decir, es una persona que está mirando algo así y con cara de circunstancias, digamos. Un día apareció una niñita muerta de unos 4 años, vestida de fiesta, con un vestidito blanco de fiesta, y fue realmente una explosión porque la gente acudía masivamente a verla. Ella fue la niña que en un día 40.000 personas pasaron para curiosear, para ver, para especular quién podría ser, de dónde habría salido, cómo habría muerto, y así. Otra famosa también fue una chica de unos 25 años quizá, que apareció y bueno, la llevaron a la morgue y nunca nadie la reclamó. Y la chica, el cadáver de la chica tenía una expresión enigmática, como si se estuviera sonriendo. Y entonces eso también trajo toda la colección de gente que la iba a ver. Y antes de llevarla para enterrar, porque ahí en la morgue los tenían un par de semanas y después ya los enterraban, registrándolos lo más que se podía. En esa época no había mucha tecnología. Y de hecho para eso sirvió esa experiencia de la morgue de París, para el origen o el desarrollo de la ciencia forense. Por ejemplo, reconocer cadáveres por el testimonio de los conocidos o por las pertenencias, por registrar los muertos, como se hace ahora. Y muchas de esas cosas, como por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle, el famoso creador del inspector Poirot, de Sherlock Holmes, justamente recibieron mucha inspiración en esta experiencia de París. Y todos los países del mundo han ido desarrollando algo semejante. Esta es una historia de muerte, y de la muerte como una cosa de la vida cotidiana que hay que tratar de resolver lo mejor que se puede. De esta chica que te decía que era misteriosa, su sonrisa, la llamaron la italianita, otros la llamaron la españolita, otros la llamaron la turquita, otros la llamaron la polaquita, y así nunca se supo quién era. Pero antes de enterrarla, le hicieron, como era práctica también en la época, una máscara de yeso, es decir, tomaron una impresión en yeso de su cara para mantener una especie de fotografía, en épocas que la fotografía todavía no se desarrollaba, para tener un registro de su imagen por si aparecía alguien después. Esa imagen la copiaron, porque la máscara de yeso se puede copiar todas las veces que uno quiera. Y entonces se copió, iba a las facultades de arte y la usaban para copiarla a su vez los estudiantes de arte, y fue muy popular en una época, allá por los 1800. La morgue, de hecho, fue cerrada en 1907 al público, así como espectáculo. Quedó como morgue como más científica, como al día de hoy son las morgues. Esta chica, la francesita, la italianita, tuvo un renacimiento curioso, porque ya en 1900 y algo estaban pensando hacer unos muñecos a tamaño normal, como se usa ahora, muñecas a tamaño normal para practicar las maniobras de resucitación, y le encargaron a un fabricante de muñecas que haga. Y él en la casa tenía una máscara de yeso que había sido de los abuelos de él. Y entonces él no sabía que esa máscara era de la famosa italianita, y esa es la cara de la primera muñeca que se usó para practicar maniobras de resucitación en torso, en el caso en el caso de un torso femenino. Mirá vos las vueltas de la vida y mirá vos las vueltas de la muerte. A Jesús le trajeron un hombre, llegó un mensaje para decirle a él, no molestes al maestro, tu hija ya murió. Jesús detuvo la multitud y no dejó que nadie fuera con él, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Cuando llegaron a la casa de este líder de la sinagoga, que se llamaba Jairo, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solamente duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre y a la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había pasado y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Vos sabés que hay algo curioso. Jesús, cada vez que estuvo frente a un muerto, lo resucitó. Y eso nos da esperanza a nosotros de que nos resucitará, no solamente en el día final, sino de que Jesús puede devolver a la vida muchas cosas que han muerto.